Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesús sea con todos nosotros. Esta es la tercera lección del tema El Verbo de Dios tomó forma humana y vino a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Llegamos al subtema número 7. En el Verbo estaba la vida. En el principio, cuando Dios formó al hombre del polvo, leemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, el hombre fue un ser viviente cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida. Este es el Verbo, la vida que Dios transmite por su aliento. En Job, capítulo 27, versículos 3 y 5, Job dijo, durante mi alma esté en mí el aliento de Dios, no renunciaré a mi integridad. Job entiende que tiene vida por el soplo de Dios. Su alma es su personalidad dentro de su cuerpo. En Job, capítulo 12, versículo 10, todo el género humano tiene su aliento de vida, su alma, de Dios. Nos lo confirma el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 y 25. Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es quien da a todos el aliento de vida. Refiriéndose a su Hijo Jesús en la profecía de Isaías, capítulo 42, versículo 1, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, mi alma se regocija en él. He puesto sobre él mi espíritu. Así dice Jehová, Dios, el Creador, que da el aliento de su espíritu en los moradores de la tierra. Yo te sostendré y te guardaré. Serás luz y por pacto a las naciones. Los que tienen el Espíritu de Cristo, el aliento de vida de Dios, morando en sus cuerpos, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, los que viven por el Espíritu de Dios, su cuerpo mortal será vivificado como lo fue Cristo Jesús cuando lo levantó de los muertos. El Verbo de vida que tomó forma humana, según Juan capítulo 6, versículo 33, el pan de Dios descendió del cielo y da vida al mundo. Ya no el aliento del cuerpo, el alma, sino la vida en comunión con Dios. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Juan capítulo 6, versículo 48. He descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió y no la mía. En Juan capítulo 6, versículo 42, los que le conocían desde su infancia
murmuraban de él: este es Jesús, hijo de José y María. ¿Por qué dice que descendió del cielo? Desconocían que había concebido del Espíritu Santo y que era el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32. Jesús les dijo: creed en mí, que yo os doy vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 47. Y en el versículo 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por él, asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu que da vida. El Hijo de Dios ha venido, el Verbo de Dios, que nos da entendimiento y vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Entramos al subtema número 8. El Verbo, la vida que Dios da, era la luz de los hombres. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. El unigénito es el único Hijo que Dios engendró como ser humano para ser nuestro Salvador, Redentor, Maestro, Profeta, Rey, Mediador y Sumo Sacerdote. Lo que causa confusión es la palabra vino, del verbo venir, que ha sido mal interpretada, como que el Hijo de Dios ya está con el Padre antes de la creación, y que por el estudio que estamos desarrollando nos damos cuenta que no es así. Una explicación sencilla nos la da Gálatas capítulo 4, versículo 4. El Hijo de Dios, que fue engendrado en una mujer, el Verbo que se hizo carne, fue comisionado por Dios a hacer lo que planeó desde antes de la creación. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios predestinó que por medio de Jesucristo nos adoptaría sus hijos, pagando el rescate de nuestra liberación con su sangre. Él fue la víctima inocente que fue sacrificada para expiar nuestras culpas y recibir el perdón de Dios. Teniendo fe
en Él, por su gracia, que se propuso en sí mismo antes de la creación, según su propósito y designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 7, 9 y 11. Ya consideramos este texto. Isaías capítulo 55, versículo 11. Leámoslo nuevamente. Mi palabra que sale de mi boca, la envío a hacer lo que quiero y volverá a mí prosperada. Ahora escucha a nuestro Señor. Juan, capítulo 16, versículo 27 y 28. Habéis creído que yo salí de Dios. Él dejó su forma divina, ser espíritu, y tomó forma humana. El Señor agrega, salí del Padre y he venido al mundo. Este es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Nuestro Señor dijo, y voy al Padre, y fue recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Refiriéndose a sus discípulos, dijo, Juan capítulo 17, versículo 8. Han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dios nos ha dado testimonio de que estas cosas han sido así. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Él nos da vida eterna en su Hijo. El que cree en el testimonio de Dios, cree en su Hijo Jesucristo y en el testimonio de su Espíritu que habita en los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. Por su Hijo Jesús, ahora somos hijos de la luz y damos el fruto del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9. La luz vino al mundo. Juan capítulo 3, versículo 19. Y los que aman la luz practican la verdad. La luz manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 3, versículo 21. Con lo que hemos estudiado, podemos decir, según Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Hemos creído que Jesús es el Cristo, que Dios lo engendró y por eso somos nacidos de Dios, engendrados por su voluntad. Juan, capítulo 1, versículo 3. Que Dios les bendiga. Gracias.